En nombre del Círculo de Abogados Laboralistas Dominicanos, CALDO, damos la bienvenida a este coloquio en el cual compartiremos hablando sobre el teletrabajo, tanto de una perspectiva amplia, así como tomando en cuenta las especificaciones y normativas y la forma de manejo tanto en Chile como en República Dominicana. En esta ocasión contaremos con las ponencias de los profesores Rodrigo Azócar y Laura Serrata. En este momento le damos la palabra al licenciado Javier Suárez, director, quien es director ejecutivo de CALDO, para unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Déjame hacer lo propio por aquí. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. Para nosotros siempre es un orgullo realizar estos coloquios y como hemos dicho, estos coloquios lo que vienen a hacer es siempre a tratar un tema en específico. En esta noche vamos a tratar el teletrabajo desde una perspectiva dominicana y también desde una perspectiva de la nueva ley chilena que se acaba prácticamente de implementar dentro de esta pandemia que tenemos y que lamentablemente nos ha llegado a todos. No sabíamos cómo tratarla y hemos ido dando pasos dentro de ella. El teletrabajo ha sido uno de ellas. Se estima que el 30% de la población mundial está teletrabajando, con lo cual es una cuestión que, si bien había sido un experimento fallido, por decirlo de alguna manera, ahora tuvimos que asumirlo con una obligación. Entonces esperamos que disfruten tanto de estos dos especialistas y adelante con este coloquio. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hacemos de su conocimiento previo a la presentación de la primera ponencia que tenemos abiertas dentro de la plataforma de chat del Zoom, en el chat del Zoom, y pueden ir haciendo ahí sus preguntas y comentarios. También vamos a habilitar al final en la sección de preguntas y respuestas, que puedan tomar la palabra de manera directa. En ese caso, deberán de poner su nombre y que desean hacer su pregunta o comentario de manera directa para pasarle la palabra en video. Ahora sí, le damos el momento, le vamos a dar la palabra al profesor Rodrigo Azócar, quien es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca, Chile, y la Universidad de Valencia, España, magíster en Administración de Empresas de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es abogado en ejercicio, profesional como asesor de empresas, trabajadores y sindicatos, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es profesor y redactor de distintos cursos de pregrado y posgrado, talleres y programas. También es autor de publicaciones y expositor en seminarios, congresos y encuentros nacionales y extranjeros. Bienvenido, profesor Azócar. La palabra es suya. Primero que todo, muy buenas tardes. Le agradezco mucho la invitación a Javier, al resto del equipo, a Laura, a Gina. A ambas les quiero agradecer también todo el trabajo que significa hacer este tipo de actividades y también la necesidad de encontrarnos. Yo creo que soy un convencido de que necesitamos estos espacios de encuentro, si no vamos a terminar deshumanizados, y yo creo que estos espacios de conversación, de encuentro, creo que es sumamente importante, porque no quiero que el teletrabajo con la automatización se nos mezcle y al final terminemos automatizados nosotros. Así que bueno, los felicito, los insto a que puedan seguir en eso y cuenten con la colaboración de los hermanos chilenos en lo que cuenten, lo que necesiten, en cualquier proyecto, cualquier cosa que requieran. Así que no reiterarles mi agradecimiento personales. ¿Ven mi pantalla, parece, no? ¿Sí? ¿Se ve la pantallita? ¿Sí? Cuando me comentaron, me pidieron hablar de la ley del teletrabajo en Chile. Nosotros tenemos una ley reciente, fruto de la pandemia, así que también quiero contarle un poco qué es lo que regula, qué es lo que no, cuáles son los desafíos que se nos presentan en la aplicación. Entiendo que ustedes están en vías también en discusión, así que puede ser una experiencia como otras también que pueden mirar, que les pueden ayudar, y creo que por ahí va un poco mi aporte que hoy día quería compartir con ustedes. Contarles que previo a la dictación de la ley,
ha habido una interpretación histórica. Nosotros tenemos una dirección del trabajo, que es el organismo administrador, es cierto, de la administración del Estado, que se encarga además de fiscalizar, de interpretar la norma laboral. Y la Dirección del Trabajo siempre concluyó que nuestra legislación no regulaba el teletrabajo ni el trabajo a domicilio, razón por la cual no podía emitir un pronunciamiento sobre la legalidad o no de los contratos de que se tenían estas cláusulas, ni tampoco podía proporcionar más información. En definitiva, se lavaba las manos y decía, este no es un tema que yo me puedo pronunciar, y queda mucho al criterio de las partes, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no? Sabemos que el teletrabajo tampoco era algo habitual ni usado, habían unos proyectos de ley, el gobierno reciente, hace 2 años, también impulsó un proyecto de ley de teletrabajo, pero como no era prioridad, no era urgencia, quedó bastante dormido. Sí, esto se empezó a retomar, ¿cierto?, con un dictamen, un ordinario, emitido por la Dirección del Trabajo, el 6 de marzo de 2020, a propósito de la pandemia del coronavirus, en donde dijo, mire, a propósito de la emergencia sanitaria, indicó que existía la posibilidad de que las partes acuerden la prestación de servicio a distancia, ya sea en el domicilio del trabajador o en otro medio alternativo. Entonces ahí ya empezó a abrir las puertas. Siempre esto era como bien, quedaba un poco en el aire, insisto, y lo que viene a nosotros entregar y aportar esta ley es a dar un poco de certeza, que la ley, en definitiva, los acuerdos ya no quedaban entre trabajador y empleador, que nosotros sabemos la desigualdad real que la ley busca equiparar. Entonces con esta ley cumplimos ese objetivo de la legislación que tiene el derecho al trabajo, de nivelar un poco la desigualdad fáctica que tiene la realidad de los trabajadores. Entonces es así como se dicta esta ley, que es la 21.220, que modifica nuestro Código del Trabajo, introduce un artículo, modifica el artículo 22 de nuestro Código del Trabajo, incorpora un capítulo especial que se llama Trabajo a Distancia y Teletrabajo. Ahí están los artículos, si alguien yo les puedo referenciar después del artículo en Chile. ¿Y cuáles son los principales aspectos que tiene esta ley? Primero, entrega un concepto de trabajo a distancia y teletrabajo, que para mí al menos es súper importante la parte conceptual, porque te va a delimitar qué casos estamos en teletrabajo o trabajo remoto y cuáles no. En el trabajo a distancia, el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a la empresa. Esa es la definición, la entrega de nuestro Código del Trabajo de trabajo a distancia, ¿cierto? Es la prestación de servicios total o parcial desde su domicilio. Por un lado, se considera teletrabajo como un concepto distinto si los servicios los presta a través de medios tecnológicos, informáticos, de telecomunicaciones, o si estos servicios se reportan mediante estos medios. Entonces, hace una primera distinción entre trabajo a distancia y teletrabajo, ¿no? Insisto, dependiendo del sistema, del mecanismo, de la utilización de los medios, y eso es sumamente relevante porque no todos los trabajadores son teletrabajadores, sino también hay trabajo a distancia que siempre funcionaba o estaba trabajando. Hoy día está en boga más el teletrabajo, pero lo otro también es importante. También nuestra ley hace una exclusión, porque dice, mire, aquí no se considera trabajo a distancia si el trabajador presta servicio en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando sean fuera de la dependencia de la empresa, que eso es de toda lógica, ¿no? Si el trabajador presta servicio en un lugar que está habilitado o designado por el empleador, e incluso aunque sea fuera de la empresa, evidentemente que eso no es un trabajo a distancia, es que sencillamente que el trabajador le dicen vaya a prestar servicio a otra faena, a otro lugar, evidentemente, y yo creo que es sumamente relevante que nuestra ley haya incorporado esa exclusión de manera expresa. En nuestra ley, ¿cuál es el corazón de esta regulación? Es que el acuerdo entre trabajador y empleador. Y ahí me voy a tener porque esta modalidad de trabajo tiene que pactarse con el trabajador. Se puede pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral. Eso, denme un segundo para sacar las... ahí sí, para sacar la imagen. A ver, y esta modalidad, insisto, se puede pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, pero debe pactarse, ¿cierto? Se tiene que dejar constancia en un contrato o en un anexo. Ahora, hay dos opciones. Primero, si se acordó durante la vigencia de la relación laboral, se establece expresamente que cualquiera de las partes, de manera unilateral, puede volver a las condiciones originalmente pactadas, previo a un aviso por escrito a la otra con 30 días de anticipación. Pero está la posibilidad de volver, y cualquiera de las partes, sea la empresa o el trabajador. Me parece súper bien, porque el contrato nunca tuvo el origen ser de teletrabajo o de trabajo a distancia. Entonces se establece, insisto, esto. Ahora, si el momento
de pactarse fue al comienzo de la relación laboral, es decir, al inicio del contrato, se requiere acuerdo de ambas partes para cambiar la modalidad, ¿cierto? Obviamente porque el contrato siempre se pensó para ser desarrollado de esa forma. Yo creo que conviven muy bien esas dos cosas en nuestra legislación. En ambos casos se establece que el contrato debe contener ciertas cláusulas especiales. Además, nosotros en nuestro país tenemos el artículo 10 del Código del Trabajo que establece expresamente las cláusulas mínimas que debe tener todo contrato, pero acá se le agregan algunas cláusulas especiales, adicionales, propias del teletrabajo, que es sumamente también relevante considerar, y si nos queda tiempo podemos precisarlas, pero me parece que es solamente importante que ustedes contemplar, que cualquier legislación debiese contemplar algunas cláusulas adicionales a las cláusulas mínimas que a veces en nuestras legislaciones existen. Es importante también establecer que el empleador tiene que registrar de manera electrónica la dirección del trabajo 15 días después de haber firmado o suscrito este acuerdo o este contrato, tiene que registrarlo en la dirección del trabajo. Es un registro electrónico, público, y es sumamente, insisto, importante para dar certeza a las partes, para la fiscalización también. Y nosotros en Chile tenemos una ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, una ley que se costee como un seguro, donde ese porcentaje lo paga el empleador, y ese seguro lo que busca es temas de prevención, y también en caso de accidente también tiene una cobertura asociada, un buen seguro que nosotros tenemos, y eso es administrado por ciertas, nosotros le denominamos organismos administradores del seguro, que son organismos que pueden ser estatales, y también algunos comillas privados, que nosotros ahí tenemos un tema en seguridad social. Entonces, la idea es que también ese contrato que está firmado, ese anexo, también se le informa a este administrador. Entonces, yo como empresa, donde pago ese seguro, donde estoy afiliado a ese seguro, tengo que avisarles por un tema de seguridad y salud, al cual me voy a referir en un momento. En materia de lugar y de jornada de trabajo, es importante considerar que en nuestro país las partes pueden determinar libremente el lugar donde se van a prestar los servicios, que puede ser el domicilio del trabajador, otro que se determine. Ahora, si los servicios por su naturaleza pueden ser susceptibles de prestarse en distintos lugares, puede acordarse que el trabajador elija libremente dónde va a ejercer sus funciones. Eso en cuanto al lugar. En cuanto a la modalidad de trabajo a distancia, se rige por la regla general de jornada que tenemos en Chile. No hay ninguna variación. Nosotros tenemos jornada ordinaria, con determinada regulación, etc. Aquí no se hace ninguna modificación. No se entra en esa discusión, que yo creo es una discusión un poco más compleja y que podría implicar algunos costos políticos. Insisto, yo creo que ahí me pareció bastante acertado para poder sacar rápido la ley por lo que implicaba esta pandemia. Esta modalidad también se establece la posibilidad que pueda ser todo o parte de la relación de la jornada laboral, y se puede combinar tiempos de trabajo presencial o a distancia, ¿no? Y ahí el acuerdo, o sea, yo podría decir 3 días de trabajo a distancia, 3 presenciales o 2 presenciales, o sea, eso se puede combinar, y eso me parece también relevante, que no rigidice esta modalidad, porque tiene que tratar de adecuarse a los funcionamientos, a todas las relaciones laborales. Entonces me parece que entrega un buen criterio. También cuando corresponda, el empleador tiene que tener un control de cumplimiento de jornada, que puede ser a través de teléfono, el computador, etc. Nosotros tenemos en Chile trabajadores que están con jornada de trabajo y trabajadores que están excluidos de jornada. Los que están con jornada de trabajo tienen que registrar por el registro de asistencia. Ahora, las partes pueden acordar 3 cosas. Primero, que tengan jornada. Entonces, yo trabajo de 9 a 6 de la tarde. Y esa es mi jornada, y almuerzo de 1 a 2 de la tarde. Esa es mi jornada, una opción. La otra opción es decir, mire, usted tiene que trabajar 8 horas al día, usted distribúyalas libremente como quiere de acuerdo a sus necesidades. También está la posibilidad que las partes acuerden libremente trabajar esas 8 horas, yo trabajo en la noche, cuando se duerme el niño, a la hora del desayuno, qué sé yo, ahí verá cada parte, pero está la posibilidad que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades. Y también está la tercera posibilidad, que el trabajador quede excluido de la jornada. Nosotros en Chile tenemos una figura bien particular, que si bien tenemos una jornada máxima de 45 horas, hay ciertas excepciones de trabajadores que no tienen ese máximo de horas. Entonces se puede establecer la posibilidad que el trabajador que está con teletrabajo no tenga jornada, que a una jornada totalmente libre y sin limitaciones. En estos 2 últimos casos es importante que se establece el derecho a desconexión, ¿ya? Que ustedes conocen, que es un derecho ya que ha ido... se ha estado presente, yo creo que de manera, bueno, viene de Europa, viene un poco por 2 vías, una vía legislativa, ¿cierto? Italia, España, en Alemania también, y muchas empresas, sobre todo multinacionales, han ido trabajando este tema que desconecta los servidores. Entonces ha ido no solamente de la perspectiva legislativa, sino que también propio de la empresa y de acuerdos colectivos, ¿cierto? Viene un poco por ahí, después compartir quizás algunos informes asociados a esto, y lo que se establece con el derecho a desconexión, por lo menos en materia de trabajo y trabajo a distancia, es
que debe ser al menos de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Entonces se establece este derecho a conexión solamente focalizado al teletrabajo o trabajo a distancia. También en esta relación, un poco lo que yo diría era traer los elementos centrales de esta ley para poder discutirla, si quieren. Se establece también aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Súper complejo el decir eso es un accidente laboral o un accidente de familia. Eso es un temazo, ¿cierto? Es un temazo. ¿Hasta qué punto el café que me estoy tomando o el té que me estoy tomando ahora y me quemo, eso es un accidente del trabajo o es un accidente laboral? ¿Sí? Yo me hubiese, este mismo café o esta conversa lo hubiésemos tenido en la oficina, es laboral y aquí yo no sé, hay ningún problema, ¿cierto? Eso es un gran tema que yo creo que va a quedar entregado a la autoridad, a la interpretación de la ley. Pero ¿qué cosas sí o sí establece nuestra ley? Primero, establece que el Ministerio del Trabajo tiene que dictar un reglamento de condiciones específicas de seguridad y salud, reglamento que fue dictado, pero todavía no está publicado en el diario oficial para que tenga vigencia. Podemos conversar algunas cosas si nos queda el tiempo del contenido de ese reglamento. Y que es súper detallado, tiene que generarse una matriz de riesgo, tiene que capacitarse al trabajador, y hay una serie de acciones que son importantes que considerar y que hay que hacerlas, y ahí es propio de un prevencionista, son regulaciones más bien de no tan jurídicas, sino que más técnicas. También es importante, en la ley al menos se establece, más allá de lo que establezca el reglamento como obligación específica de seguridad y salud, en la ley se establece que el empleador debe comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir, y debiendo velar por el cumplimiento además de dichas condiciones. O sea, no solamente le dice, mire, usted comunique, sino también veré por el cumplimiento. Ahora, ¿cuál es el grado de cumplimiento? ¿Cómo lo va a cumplir? Es uno de los desafíos. Yo creo que el gran desafío que tenemos en esta legislación es la materia de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros en Chile tenemos un deber de seguridad del empleador, deber de protección, que está en el artículo 184 del Código del Trabajo, que dice que el empleador deberá tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores. O sea, es bastante fuerte, ¿no? Habla de eficacia, habla de todas, y proteger de manera oportuna también, en caso para proteger la seguridad y la salud. Entonces, esto también se refuerza y se hace un aspecto fundamental de que no solamente implica comunicar al trabajador las condiciones, sino que además velar por el cumplimiento de estas condiciones. También se establece que el empleador debe informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que tenga su actividad, las medidas preventivas, los medios de trabajo correctos, dependiendo de cada caso, ¿cierto?, el puesto de trabajo. También se establece que el empleador, antes de iniciar la jornada, o sea, antes de iniciar el trabajo a distancia, el empleador debe efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y de salud que debe tener presente al desempeñar sus labores. Y por último, en materia de seguridad y salud del trabajo, por lo menos la ley, insisto, el reglamento tiene mucho más detalle, se establece que el empleador puede pedirle, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que teníamos un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que tiene un administrador, ¿se recuerdan? El empleador puede requerir a ese organismo para que previa la autorización del trabajador acceda al domicilio e informe si el puesto de trabajo cumple o no cumple con las condiciones de seguridad y salud. O sea, se puede evaluar el puesto de trabajo, y eso también es sumamente relevante. La Dirección del Trabajo, que es el organismo fiscalizador, puede también, previa autorización del trabajador, también puede fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Sabemos que eso es súper complejo, cómo va a entrar al domicilio, y lo mismo pasa con los trabajadores de casa particular. Ahora, en caso que la prestación de servicios se realice en domicilio del trabajador un tercero, el empleador no puede ingresar al domicilio sin la autorización del trabajador o el dueño del domicilio. También se establece expresamente que el empleador va a querer ir a fiscalizar por un tema de seguridad, comillas, va a querer ir a fiscalizar el cumplimiento y va a tener que meterse en la vida privada del trabajador. Se establece expresamente esa limitación. Yo creo que está pensado desde la perspectiva de los derechos fundamentales, que si la prestación de servicios se realiza en un domicilio o en el dueño de un tercero, insisto, el empleador no puede ingresar sin la autorización del trabajador, por más que sean equipamiento o herramientas del trabajador. Otro aspecto relevante, yo ahí consideré 4 aspectos que quería compartir con ustedes. Primero, se establece como gran principio que el trabajador que presta servicio bajo esta modalidad, sea teletrabajo o trabajo a distancia, no puede sufrir menoscabo en sus derechos y goza de todos los derechos individuales y colectivos que establece nuestra legislación, ¿ya? Evidentemente los que sean incompatibles, evidentemente que no, pero yo no veo una incompatibilidad en términos generales. Por otro lado, se establece que el empleador tiene que informar por escrito al trabajador si existen o no existen sindicatos constituido la empresa al momento de iniciar las labores. Se busca proteger y resguardar la libertad sindical, que los trabajadores sepan que existe un sindicato. Claramente, si atomizamos a todos los trabajadores, tenemos el efecto completamente contrario que tuvimos con la revolución industrial, que al final todos sabemos que una de las razones por la cual surgió el derecho al trabajo es que juntamos a los trabajadores, y eso también se lo
los vamos atomizando, ¿cierto? Ahí se genera un efecto. Entonces se establece expresamente eso. Y si se constituye un sindicato, después del inicio de labores, el empleador también tiene que informar, ¿sí? Eso también es sumamente relevante. Otra cosa que, bueno, la fiscalización, ya lo dije, es de la Dirección del Trabajo, es un aspecto importante que considerar, sin perjuicio que estos organismos, administradores, la Superintendencia de Seguridad Social, etcétera, también pueden tener fiscalización. Hay un tema que siempre tiene algún grado de complejidad en las preguntas. Yo recién estaba en una charla dirigida a trabajadores en la universidad, era bastante masiva la charla y me hacían preguntas, bueno, a través de chat o de YouTube, y una de las cosas me decían, ¿quién paga el internet? ¿No? ¿Quién paga el computador? Oiga, mi computador me duraba 2 años y ahora lo tengo prendido todo el día. Esa cuestión no me va a durar más de 6 meses. Alguien escribía eso en el chat y bueno, el otro profesor me hacía la pregunta como moderador. Nuestra ley lo que establece es que los equipos, las herramientas, los materiales de trabajo para desempeñarse en esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, incluyendo los elementos de protección personal de seguridad, tienen que ser proporcionados por el empleador. Y además incluye que tienen que pagar por su operación, el funcionamiento, la mantención y la reparación. Ahora, también se establece, vinculado con esto, es que el trabajador no puede ser obligado a utilizar los elementos de su propiedad. ¿Ya? Es súper fuerte, o sea, en general, con esto uno dice, el empleador tiene que pagar el internet, el teléfono, etc. Ahora, aquí no hay que olvidar, porque uno lee esta norma, y dije, me tienen que pagar todo. No hay que olvidar que esto es un acuerdo. Entonces, en el acuerdo perfectamente podría establecerse que el trabajador va a poner su internet, o en vez de pagarle la colación o la movilización, usted voy a compensarlo. O sea, eso es acuerdo. Lo que establece la ley es que el trabajador, no puede ser obligado a utilizar elementos de su propiedad, pero eso no quita a que sí lo pueda utilizar con el acuerdo. Así que ojo con esas interpretaciones, y realmente hay harta confusión, porque finalmente el trabajador firma el anexo y dice, oye, el trabajador se va a preocupar de todos los implementos de seguridad, o sea, para prestar los servicios como computador, internet, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted no quiere, bueno, vaya a trabajar a la oficina. Entonces al final el trabajador acepta porque prefiere estar en la casa, porque igual hay un ahorro de tiempo, de movilización, etcétera. Y por último, la vigencia de esta ley, esta ley fue aprobada en marzo, empezó a regir el 1 de abril de este año. Sin embargo, se estableció un plazo de 3 meses para que las empresas cuyos trabajadores estaban prestando servicio a esa fecha, el 1 de abril, para que se ajustaran a esta nueva normativa. Es decir, ayer se nos cumplía el plazo y hoy día toda la empresa, por eso tenía esta charla antes de esta, tenían una serie de preguntas y consultas asociadas a los anexos, porque ya se le está cumpliendo el plazo de la vigencia de esta ley. ¿Sí? Eso, yo quería un poco, insisto, lo que quería era poder transmitirles, por lo que me pidieron ustedes, esta ley. Traté de sintetizar y esquematizar los principales elementos que tiene nuestra legislación, y también hablar de la vigencia, que me parece sumamente relevante estos 3 meses, porque permitió a las empresas que se adecuaran. Ahora, yo creo que esos 3 meses siempre se pensó que en 3 meses íbamos a estar de vuelta. Nosotros en Chile todavía no podemos, ustedes saben, no podemos retornar. Tenemos un alto índice de personas contagiadas. Entonces, lamentablemente, yo no sé si los empleadores hoy día pueden capacitar a los trabajadores de manera previa. ¿Cómo voy a capacitar de manera remota? ¿Cómo voy a evaluar el puesto de trabajo si no puedo ingresar a los... O sea, hay una operación asociada a la pandemia, pero insisto, más allá de la pandemia, el tema de seguridad y salud del trabajo, en el teletrabajo o en el trabajo a distancia, es un temazo que yo creo que hay que ver, hay que darle un seguimiento como se va dando. Así que eso, con eso el tiempo, muchas gracias, así que podemos estar ahí conversar un momento más. Muchísimas gracias, profesora Zócar, por esa explicación y esa síntesis de la ley de Chile, que creo que ahora con la profesora Serrata vamos a ver que tenemos algunas similitudes con el anteproyecto de ley de Chile. Como les dije, como les comenté, a continuación tenemos a la profesora Laura Serrata Asmar, quien es abogada, egresada de la Universidad Iberoamericana y UNIBE, cuenta con maestrías en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y Procedimiento Civil cursadas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es docente en la UNFU y es socia fundadora de la firma Serrata Asmar Salegal. La palabra es suya, profesora Serrata. Muy buenas tardes, gracias a Caldo por la invitación y también agradecer a todas las personas que nos acompañan a través de esta plataforma virtual. Rodrigo, muchísimas gracias por decir que sí a este coloquio y podernos ilustrar un poco sobre lo que está pasando en Chile con la ley de teletrabajo.
Efectivamente, la idea de este conversatorio es poder comparar un poco lo que la legislación chilena respecto al teletrabajo y lo que tenemos actualmente en la República Dominicana. Desde el punto de vista de nosotros, el teletrabajo es un instrumento que genera empleos a través de las herramientas de las telecomunicaciones y de la tecnología. Es una modalidad, como tú bien has establecido, Rodrigo, de prestación de servicio desde el hogar, en el domicilio del trabajador o cualquier otra localidad distinta a la de la empresa. Aquí nosotros le ponemos una definición de teletrabajo que da el diccionario de la Real Academia Española para que ustedes tengan un concepto de más o menos general de qué es el teletrabajo. A pesar de que esta figura de teletrabajo no es nueva, porque nace a raíz de una crisis petrolera que hubo en el occidente, donde muchas empresas tuvieron que cerrar, otras tuvieron que reducir gastos y presupuestos, un físico e ingeniero estadounidense tuvo la gran idea de llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Entonces, aunque no existían en esa época las herramientas de tecnología y de comunicación que tenemos hoy en día, sí venía dándose la modalidad de prestar el servicio a distancia. Un punto importante que tenemos que resaltar es que a pesar de que nuestro código de trabajo tiene alrededor de 30 años, porque data desde 1992, no tenemos una legislación que contemple el teletrabajo en sí. O sea, nuestra legislación no habla del teletrabajo ni de las condiciones que deben considerarse para la prestación de esta modalidad del servicio. Lo más similar que tenemos en la actualidad es el trabajo a domicilio, que es el trabajo que ejecuta el trabajador en su hogar bajo la dirección de una o varias personas, pueden ser físicas o morales, que se consideran el empleador. Para prestar el servicio a domicilio tiene el empleador que adquirir una licencia, la cual es gratuita ante el Ministerio de Trabajo y se renueva cada año. Y esa licencia debe expresar cuáles son las condiciones en las que se va a realizar el trabajo, cuál es el artículo que se va a confeccionar y si el empleador va a dar parte o todo el material para confeccionar ese artículo. Nuestra situación a futuro es que nos encontramos sumergidos en una reforma del Código de Trabajo. Ya tenemos una comisión que está trabajando en esta reforma y entendemos que se va a contemplar el tema del teletrabajo en esa reforma. Tenemos dos anteproyectos de ley, uno que se sometió ante el Senado, que tiene 10 artículos, habla de manera general sobre el concepto de teletrabajo, pero no aborda específicamente cómo se va a regir la relación entre empleador y trabajador y sobre los gastos que se incurra y las herramientas de trabajo que tengan que generarse a través del teletrabajo. El otro anteproyecto de ley se sometió ante la Cámara de Diputados el 4 de junio del 2020 y es en ese anteproyecto que nosotros nos vamos a enfocar precisamente porque es muchísimo más amplio. Ustedes se van a dar cuenta, tú también, Rodrigo, que este anteproyecto de ley es muy parecido a la ley que ustedes tienen en Chile. Como dije, el proyecto de ley se sometió a la Cámara de Diputados, tiene 32 artículos y lo que buscan es generar empleos, que las empresas se organicen de manera moderna para que puedan buscar la forma de fomentar el teletrabajo y las condiciones, establecer cuáles serían las condiciones que van a regir la relación entre el empleador y los teletrabajadores. Cuenta con 2 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias. Hay un punto que nos llama mucho la atención de este anteproyecto y es que aplica tanto para el sector público como para el sector privado, lo cual desde nuestro punto de vista entendemos que es un poco incongruente porque nuestro propio Código de Trabajo establece que no aplica para el sector público, al menos que sean instituciones autónomas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta más adelante cómo el Ministerio de Trabajo es el órgano, la institución que debe coordinar las resoluciones y los reglamentos que van a regir el teletrabajo según este anteproyecto de ley.
también nos presenta este anteproyecto cuáles serían las modalidades en las que se puede prestar el servicio de teletrabajo. Y dice que hay 3 modalidades. Una, me permito leer lo que le estoy presentando en pantalla, que el teletrabajo tiene la siguiente forma: autónomos. Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Desde mi punto de vista muy personal, entiendo que si me hubiera tocado participar en ese anteproyecto de ley, no le hubiera puesto a esta parte la modalidad de autónomo, porque si buscamos en un diccionario qué significa autónomo, es una persona que trabaja por cuenta propia, que tiene libertad y que ni siquiera tendría que ser un asalariado de una empresa. La segunda modalidad es móviles, que son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son la tecnología de la información y las telecomunicaciones en dispositivos móviles. O sea, aquí no tendría el teletrabajador que tener un lugar específico, solo le basta con tener su celular y poder prestar el servicio. El complementario es el que consideran servicios complementarios los que realizan los teletrabajadores, que laboran 2 o 3 días en la empresa y los demás días en la casa o viceversa. Hay cosas que nosotros no queríamos dejar pasar por alto en este anteproyecto, como son las políticas públicas del teletrabajo y unos incentivos fiscales o de otro tipo que también contempla el anteproyecto. Como dije hace un momento, en esta parte de las políticas públicas, ustedes se darán cuenta que el anteproyecto indica que se va a crear un comité interinstitucional para formular cuáles son las políticas que van a fomentar el teletrabajo, y ese comité va a estar coordinado por el Ministerio de Trabajo. Ahí insisto que no sé cómo se va a hacer porque efectivamente el Código de Trabajo no le aplica al sector público. Entiendo que quizás en el anteproyecto no lo explican, pero quizás como una forma de economía y de intercambio de ideas pudieran interactuar tanto sector público como privado para establecer cuáles serían esas políticas que van a regir el teletrabajo. Pero como digo, en el anteproyecto no lo dice, simplemente dice que se va a considerar, se va a crear ese comité interinstitucional coordinado por el Ministerio de Trabajo. Un aspecto importante es los incentivos fiscales que se les van a dar a las empresas por intermedio del Ministerio de Trabajo para fomentar y estimular el teletrabajo en esas organizaciones. ¿Cuáles son los requisitos y los procedimientos que deben cumplir las empresas? Eso va a estar establecido en un reglamento que viene posterior a la ley. Como tú bien has dicho, Rodrigo, también en el anteproyecto de nosotros, que es el que estamos evaluando, hay derecho a que el teletrabajo sea reversible siempre que el contrato haya iniciado con una modalidad distinta al teletrabajo. O sea, si mi contrato inició de manera presencial en la empresa y yo estaba obligada a ir a la empresa y de repente cambiamos a la modalidad de teletrabajo, puede ser reversible y lo puede solicitar cualquiera de las partes con un plazo no menor de 90 días para que las personas se puedan organizar y volver a las empresas. Yo entiendo, al igual que tú, Rodrigo, como lo has planteado, que si inició de otra forma la naturaleza del contrato puede ser reversible. Ahora, si inicia con teletrabajo, ya entonces tendría que hacerse de mutuo acuerdo el cambio de la modalidad de la prestación del servicio. Obviamente, los trabajadores que prestan servicio a través de teletrabajo, o sea, los teletrabajadores tienen los mismos derechos que un trabajador que tiene que ir de manera presencial. Entiendo que muchísimas partes del Código de Trabajo de nuestro país se le puede aplicar efectivamente a los teletrabajadores, como son las jornadas de trabajo, de acuerdo a la naturaleza de cada empresa, cuáles serían las faltas que pudiera cometer un teletrabajador, las causales de despido, de dimisión. Yo entiendo que el Código de Trabajo actualmente abarcaría lo que sería eso también en el teletrabajo. En este anteproyecto dice que la jornada de trabajo sería de 44 horas, establece quiénes quedan excluidos de esta limitación de jornada de trabajo y habla de los gerentes, de los administradores, entre otros. El párrafo 21
El párrafo segundo, perdón, del artículo 21 dice que no se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicio en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de la dependencia de la empresa. Es igual que allá, que en Chile, evidentemente no pudiéramos hablar de teletrabajo si el lugar lo ha impuesto, como quien dice el empleador, porque entonces el trabajador tendría la obligación de salir de su casa, trasladarse al lugar designado por el empleador. También dije que, puedes pasar, también dije que, como hablo de que todos tienen los mismos derechos, las herramientas de trabajo que debe utilizar el trabajador en el teletrabajo, todas deben ser proporcionadas por el empleador, incluso los equipos de seguridad. O sea, cuando hablamos aquí de herramientas de trabajo, establecemos que el teletrabajador tiene que tener las mismas condiciones que tiene el trabajador en la empresa que presta un servicio igual que él, o sea, escritorio, sillas, computadoras, internet, los sistemas y los programas de computadoras que sean necesarios para poder prestar el servicio, también los equipos de seguridad deben ser proporcionados por el empleador y la reparación de estos equipos también está a cargo del empleador. Y una parte importante es que es de uso exclusivo del teletrabajador. No puede utilizarlo ningún familiar, ningún amigo que vaya a la casa o al domicilio elegido por el trabajador para prestar el servicio. Un tema que aquí nos ha llamado mucho o que más preocupa en el teletrabajo es efectivamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo y a qué llamaríamos en República Dominicana un accidente de trabajo. También queda a disposición del Ministerio de Trabajo crear y formular el reglamento que establezca todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo y establecer efectivamente qué es un accidente laboral y el accidente de trayecto también debe de contemplarse en el teletrabajo, ya que como dijimos al inicio, puede ser complementario. Tú pudieras trabajar en teletrabajo cierto tiempo en tu casa y otra parte de la semana en la empresa. Los derechos, insisto, que siguen siendo los mismos también para los teletrabajadores y por eso tienen también el derecho de poder sindicalizarse, de formar parte de asociaciones y como el teletrabajador pudiera no visitar la empresa nunca, queda a cargo del empleador informarle al teletrabajador si se ha constituido en la empresa un sindicato y tiene un plazo dentro de 10 días para después que se le comunica la existencia del sindicato para informarle al trabajador de la existencia del sindicato para que sepa también que puede formar parte del mismo y de que en la empresa ya tienen un sindicato. En República Dominicana, ya aquí hago una relación un poquito más amplia de lo que ha pasado. Como ya hemos establecido, no tenemos una legislación per se que lo regule el teletrabajo, pero ya los tribunales de la República Dominicana han empezado a utilizarlo. Podemos ver que en la jurisdicción inmobiliaria han tenido un movimiento de expedientes bastante amplio. Hay solicitudes recibidas 1.370, 5.944 expedientes precalificados, 4.132 expedientes calificados en materia laboral en nuestra jurisdicción. Ya las audiencias de referimientos son virtuales y hemos tenido alrededor de 6.943 audiencias virtuales. Efectivamente, entendemos que esto es algo que ha venido a raíz de toda esta pandemia que ha ocasionado el COVID-19, a pesar de que siempre hemos quizás buscado la forma de implementar esta modalidad de trabajo a distancia, pero hoy en día la situación es que se ha impuesto el teletrabajo, muchas empresas lo han experimentado, muchas personas entienden que tiene muchas virtudes utilizar el teletrabajo, otras tienen muchas inquietudes como las que hemos planteado. La mayor creo que es la seguridad y la salud en el trabajo y quién cubriría los costos de la luz cuando el teletrabajo se hace desde el hogar. Aquí les dejo el anteproyecto en España, que como ustedes verán, también tiene el empleador que cubrir todas las herramientas, los costos de las herramientas que se utilicen para el teletrabajo, incluyendo
parte de la factura de la luz, puede negociar un horario flexible. Entendemos que aquí también es posible por el mismo hecho de la forma en que se presta el servicio. Se impone la desconexión, que es para mí vital en el teletrabajo. El teletrabajador tiene que saber cómo sacarse el chip de que aunque sigo en mi casa, ya no estoy trabajando, para que pueda tener salud emocional y mental el teletrabajador para poder dar el 100% en su trabajo. Las empresas deben verificar la idoneidad de la salud laboral. 4.8% en el 2019 trabajaban teletrabajo en España, y a raíz de esa situación, en el 2020 se disparó un 34%. Y al igual, 3 o 4 días puede ser teletrabajo y los demás días presencial. Ustedes pudieron ver que se parece bastante nuestro anteproyecto de ley a la ley de Chile. Tenemos muchas inquietudes parecidas, pero estamos trabajando efectivamente para que el teletrabajo sea un hecho en la República Dominicana y se puedan garantizar tanto los derechos y los deberes de los trabajadores como de las empresas. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Serrata, por tan acertada explicación del anteproyecto de ley que nos interesa ahora mismo. En este sentido, les recordamos a nuestros participantes que vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas, y que también pueden pedir el uso de la palabra pueden levantar la mano o pueden poner en el chat su pregunta o que quieren tomar la palabra. Iniciamos con el señor Jorge Suárez, que pone: a los distinguidos panelistas, teletrabajo es un medio circunstancial, que desea la opinión de los panelistas al respecto. ¿Quién tomará la palabra? Ahora si quieren, ¿no? Como quieran. Bueno. No se escucha. No se escucha. Bueno, a ver, respecto del... bueno, esta la veo yo. O sea, primero, la realidad nos desbordó y tuvimos que regularla. O sea, y esto hoy día es un tema, quizás hace 5 años, hace 2 meses, 6 meses, esto no hubiese sido un tema de discusión y que hubiese tenido tanta convocatoria. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer: ¿esto va a ser algo que termine con la pandemia y nos olvidamos de nuevo? ¿Y va a ser junto con las leyes, todas las leyes transitorias de empleo, etcétera? Y después, ¿o va a ser algo que va a quedar inserto en la cultura, la organización de la empresa? Chuta, a ver, ahí yo creo que hay que ver, ahí podemos empezar a teorizar y mucho de lo que va a pasar, ¿no? Ahora, yo creo que sí, una de las cosas que pudo unos aprendizajes, quizás entre comillas, de la pandemia, es que efectivamente el teletrabajo se puede hacer, y los trabajadores hacen el trabajo, funciona, y no era que, se va a ir a la casa y no va a hacer nada, ¿no? En algunas empresas incluso los índices de productividad han sido mayores, y eso me consta a mí directamente ver algunas empresas mayores, que en el otro lado. Entonces, al final, casi hay un incentivo, además en temas de costo, de espacios de oficina. Entonces, yo creo que puede ser, dependiendo un poco el camino que siga cada empresa, cada gerente general. Finalmente, esto también va apuntado a política. Ahora, creo que es una oportunidad para todos, pero claro, puede ser algo que comience y termine con la pandemia. Yo, al igual que Rodrigo, entiendo que puede ser algo que comience y termine. Sin embargo, entiendo que en República Dominicana muchas empresas le han visto muchas virtudes al tema del teletrabajo, precisamente por los costos que generan los trabajadores en transporte, en alimentación, desaparecen con el teletrabajo, y creo que pudiera llegar para quedarse. Ahora, disculpa, voy a complementar una cosa. Lo que puede generar, no sé si me escucho, ¿sí? ¿Me escucho? ¿Sí? Sí. Estoy algo inestable. Digo, o sea, la conexión. Digo que quizá una de las cosas que permitió la pandemia finalmente era masificar el teletrabajo. Yo creo que porque antes estaba pensando en grandes empresas, bueno, a un nivel mucho mayor, pero hoy día la pyme, las pequeñas y medianas empresas pueden hoy día optar por esto, y quizás las leyes, estos esfuerzos que comentaba Laura,
también en su país, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros con esta ley, pueden ayudar a que más trabajadores puedan optar por el teletrabajo y no solamente dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Yo creo que también es un elemento que podríamos incorporar. Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas a esa pregunta. Si alguien más tiene otra pregunta o quiere hacer un comentario, puede hacer un comentario. Este es el momento. Pueden levantar la mano si quieren, Gina, también. Sí, yo le dije que pueden levantar la mano. Yo, para hacer un comentario y quisiera que me respondieran esa pregunta. ¿Cómo en estos países latinoamericanos la inspección de trabajo, vamos a decir, pudiera vigilar el derecho a la desconexión? ¿Cómo vamos a lograr eso nosotros con las carencias? Por lo menos aquí, no sé en Chile si la inspección de trabajo es bien fuerte, pero ¿cómo vamos a lograr esa carencia que tenemos para ver regular ese derecho a la desconexión? Porque ese es mi problema más latente en cuanto al teletrabajo. O sea, que por tener solapado tres situaciones, que es el trabajo, el ocio y la casa en un solo sitio, por lo menos ahora en la pandemia, no podamos saber desconectarnos y suframos de estrés, trauma psicológico, que uno cree que no, pero pudiera darse la ocasión. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Mira, yo creo, Javier, que evidentemente es una inquietud válida la que tienes. De hecho, en la actualidad, a pesar de que muchas empresas se han sumado a optar por la modalidad de teletrabajo, muchas de las inquietudes de los trabajadores es precisamente eso, que no logran desconectarse, que el empleador no respeta sus horarios de descanso, ni intermedio, ni cuando termina la jornada laboral, que están almorzando y están pensando en que tienen que terminar un trabajo y se paran. O sea, yo creo que es algo que primero va a generar una relación de confianza entre empleador y trabajador para que el resultado del trabajo realizado por el teletrabajador sea lo que mida la eficacia de ese trabajo. Pero lo más importante de todo esto es que el trabajador reconozca, porque yo creo que aquí va a haber que verificar realmente si el trabajador se encuentra en las condiciones reales de poder prestar servicio bajo la modalidad de teletrabajo. No todo el mundo tiene la capacidad de trabajar sin presión, sin supervisión directa, y eso también genera muchísimo más presión y más estrés. El hecho de tú no saber si vas a contar con el trabajo, con la calidad que requiere tu empleador, precisamente porque no está supervisado, no tienes una orientación. O sea que todas esas cosas van a tener que evaluarse para determinar si tú pudieras calificar como un posible empleado que trabaje bajo la modalidad del teletrabajo. Tu inquietud es válida de cómo se va a fiscalizar, de cómo vamos a supervisar que efectivamente ese trabajador está cumpliendo con el derecho que tiene de desconectarse. Tendríamos que ver qué va a decir nuestro reglamento respecto a eso, pero creo que cada quien va a tener que autoevaluarse y va a ser una decisión personal de cada trabajador de saber decir, basta, ya el horario de trabajo acabó y ahora me concentro en mi familia y en mi tiempo de ocio. No sé cómo lo están manejando allá, Rodrigo, ya que ustedes tienen la ley implementada, quizás tengan un poquito más de experiencia. A ver, aquí un poco precisar algunas cuestiones. A ver, primera cosa, respecto a la dirección del trabajo, ¿qué capacidad va a tener la dirección del trabajo para meter, por lo menos en Chile, yo creo que no, de materia tecnológica? O sea, ¿qué capacidad tiene para ver software, si el teletrabajo a través de un sistema?
para fiscalizar, yo creo que estamos un poco al debe en incorporar tecnología a nuestros servicios públicos, ¿ya? Y en materia de fiscalización exactamente lo mismo. En materia de impuestos, yo creo al menos en Chile estábamos bastante avanzados en eso, ahí hay harto cruce de información, harta tecnología metida, pero en materia de esto es súper poco lo que hay, ¿ya? Entonces me parece que es un gran desafío, una gran preocupación, y no lo veo muy fácil. Además, el hecho de ingresar, que voy a pedirle a un fiscalizador que venga hasta ahora, que me revise los WhatsApp, el teléfono, y hasta qué punto, bueno, creo que ahí hay que avanzar quizá, y algo planteado en otros espacios también, en avanzar en un derecho a conexión un poquito más robusto, como conceptualmente, no decir, usted tiene un derecho a conectarse, pero bueno, ¿qué consiste? ¿Cómo se va a tutelar? ¿Qué va a hacer el trabajador? ¿El trabajador va a sufrir represalias por contestar el teléfono o no contestar el teléfono? ¿Sufre alguna represalia? El contenido del derecho va a hacer eso, o sea, y aquí yo creo nos recuerda uno de los grandes desafíos que enfrenta el mundo laboral y también nuestro derecho al trabajo, que es esta tensión entre la vida privada y el trabajo, ¿no es cierto? Y desde la irrupción de estas nuevas tecnologías y formas de comunicación, finalmente es súper complejo, ¿no es cierto? Y en esta sociedad hiperconectada, que bastante, insisto ahora, estos fenómenos igual cambian la manera en que se prestan los servicios y se desarrolla la relación laboral al interior de la empresa, y finalmente toda esta rapidez, la inmediatez, la tecnología nos terminan amarrando al trabajador, ¿no es cierto? Y esta idea que yo me acuerdo que la OIT mencionaba, esta idea de trabajo sin fin, ¿no? Donde los trabajadores pueden dejar físicamente sus puestos de trabajo, pero no se desconectan de sus funciones, de sus tareas, de sus responsabilidades, y finalmente la distancia entre el trabajo y la vida privada es un clic, ¿no? Es un botón, es sacar una clave del teléfono. Y esto tiene una serie de efectos al interior de la empresa, ¿no? La familia. Si no limitamos el grado de conexión que tienen los trabajadores en su horario, es probable que afecte seriamente la vida, la salud física, la salud mental, la calidad de vida, las relaciones familiares, incluso las relaciones sociales, yo creo. Puede afectar incluso la productividad de la empresa, el grado de accidentabilidad de la empresa, el estrés laboral, el clima laboral, se pueden generar algunas tensiones, dinámicas. Incluso el trabajador puede sentirse hostigado o acoso laboral, ¿cierto? Perfectamente, si es que me están llamando todas las alteraciones psicológicas, estrés laboral, incluso nosotros hemos hablado del tecnoestrés en Chile, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del teletrabajo, lamentablemente, por lo menos en Chile, lo vimos desde la perspectiva del teletrabajo, pero yo creo que hay que analizarlo de una perspectiva mucho más amplia, y que es parte de una condición necesaria para ejercer el derecho a descanso diario, semanal, de las vacaciones, y que no lo hemos puesto como en perspectiva, sino que solamente lo hemos limitado al teletrabajo, y bueno, es una crítica que uno puede hacer a la legislación y cómo lo están planteando los derechos. Sí, bien, gracias. Le pasamos la palabra a la licenciada Ana Silvia Pérez, que quiere hacer un comentario. Hola, gracias, Gina. Mi pregunta va dirigida tanto a Laura como a Rodrigo, que entiendo pudieran responderla de acuerdo a la realidad de cada uno de los países. ¿Piensan ustedes que los trabajadores de la tercera edad tienen cabida en el teletrabajo? Mira, yo creo que una de las virtudes que tiene el teletrabajo es la diversidad que tiene, o sea, permite no solamente a los adultos mayores incorporarse al trabajo, sino también a personas discapacitadas. De hecho, si te estudias en Colombia los proyectos que tienen allá con el teletrabajo, tú podrás, incluso personas que han tenido accidentes laborales y que tienen licencia y no pueden prestar el servicio, a través del teletrabajo sí pueden continuar laborando y generando su salario. O sea que creo que sí, creo que abre muchas puertas el teletrabajo, no solo a personas mayores, sino también a personas discapacitadas. Ahora, considerar también que muy de acuerdo, Laura, ¿no? Fantástico lo que planteaba. Y lo otro, la brecha digital, estas tonteritas, los teléfonos, acerca de la tecnología a los adultos mayores, y también eso también simplifica, y cada vez más los sistemas son más simples de habilitar, y de repente, ojo, que el teletrabajo, no solamente está el teletrabajo, sino el trabajo a distancia, así que realmente hay trabajos que se pueden hacer de manera a distancia. Y otro tema, a propósito de lo que planteaba, no alcancé a anotar el nombre de la persona que plantea el comentario, pero es también el tema de la brecha de género. Nosotros aquí también en el teletrabajo, cómo las mujeres se llevan más cargas. Finalmente, mi señora está al lado y al final, claro, tienen que estar los niños, no tengo idea, no tengo niños todavía, pero
pero en definitiva lo que planteo ahí también hay una mirada que yo creo que es necesario que nuestras legislaciones contemplen, porque finalmente el teletrabajo, trabajan las dos parejas, al final el hombre, la mujer o los que viven, y muchas de las tareas domésticas se están llevando las mujeres por una cuestión cultural, tradicional, por más que uno quiera, comillas, ayudar, y hay una crítica personal en eso. Pero algo de eso hay. Yo creo que también ahí es un tema que yo creo que también debe estar presente en el cambio cultural. Ahí no, claramente el empleador no tiene nada que ver ahí, pero yo creo que es sumamente relevante a propósito de las relaciones laborales y de la incorporación de las mujeres en plenitud al trabajo. Bien, gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta y es ¿cómo se administra el sistema disciplinario o régimen de consecuencias con los trabajadores que no cumplan con su jornada de labor estando a distancia, estando en teletrabajo? Cualquiera de los dos que quiera contestar. Yo creo que Rodrigo inicie, porque quiero saber qué contexto. Sí. En Chile no hay ninguna regulación específica, regería la regla general, sanción como amonestación, incluso despido, dependiendo de la gravedad o no, incumplimiento grave, carta de amonestación, sanciones más leves, hasta el despido. Ahora, de nuevo, ¿cómo fiscaliza eso? ¿No? Es que me demoré más en hacer el documento, me demoré más, el computador se quedó pegado, no me quedó en internet, es un tema de fiscalización, y ahí Javier apuntaba muy bien cómo fiscalizamos esto, ¿no? Y cómo el empleador también puede fiscalizar, entre comillas, fiscalizar, más bien supervisar el trabajo que va a desarrollar el trabajador. Entonces en Chile no tenemos más que las reglas generales, me parece que es razonable ya tenerlas, pero claro, es uno de los desafíos que se van a enfrentar las empresas frente a trabajadores. Sabemos que en la viña del Señor hay de todo, así que también van a haber buenos empleadores, malos empleadores, y buenos trabajadores y malos trabajadores. Entonces también ahí podría haber alguna especie de abuso de algunos trabajadores en el cumplimiento o no cumplimiento de la jornada. Sí. Laura, ¿tienes algo que quisieras agregar? Sí, yo como dije en mi exposición, entiendo que hay muchas disposiciones del Código de Trabajo que pueden aplicarse en el teletrabajo, inclusive actualmente que no tenemos ninguna legislación que contemple el teletrabajo. Y efectivamente, como ha dicho Rodrigo, amonestaciones que pueden terminar incluso en despido. De hecho, nos ha ocurrido ya en República Dominicana que hemos podido demostrar que los trabajadores no se conectan a la hora que tienen que conectarse de su jornada de trabajo, alegando que no hay luz, que el internet se fue, y ya se ha planteado la idea de que como medios de prueba se pueda solicitar a las compañías de electricidad si esa hora ese sector tenía o no luz, y verificar qué pasaba con el internet, porque efectivamente si va a quedar a cargo de la empresa el internet, se supone que el teletrabajador siempre va a tener un internet pago. O sea que efectivamente creo que no va a ser sencillo, pero sí vamos a poder demostrar cuando un trabajador está en falta o cuando simplemente no está dispuesto a cumplir con su trabajo a través del teletrabajo. Bien, muchísimas gracias. Pasamos la palabra a Lauren Shirley, que tiene la mano levantada. ¿Puede abrir el micrófono usted misma? Sí. Buenas noches, yo soy Loren Pérez, estudiante de la profesora Serrate, y yo tengo una pregunta, una cuestionante, que a pesar de que soy joven, a los jóvenes también como estamos incursionando en el área de trabajo, nos interesa mucho este tema. No solo por la tecnología, porque la manejamos bien en realidad, gracias a Dios. Yo tengo una pregunta, en caso de que aquí como lo que es un anteproyecto de ley, todavía no es oficial lo del teletrabajo, en caso de que se implemente ya, que se haga un decreto oficial, si las empresas se dan cuenta que a largo plazo o a medio plazo no les resulta, no es factible, tanto para el empleador como para el empleado, el teletrabajo, estos pueden como retroceder, decir, ok, no nos funciona, vamos a volver a la normalidad. Sí, Loren, eso lo dijimos en la exposición, tanto en Chile como en el anteproyecto de ley que hemos estudiado en el día de hoy. Se contempló el derecho a que sea reversible, siempre y cuando tu contrato de trabajo haya iniciado con una modalidad distinta y después se implementó el teletrabajo. Ahora, si te contrataron desde un inicio con teletrabajo, ya no te lo pueden imponer, sino que de mutuo acuerdo tendrás que decidir si quieres cambiar esta modalidad.
Rodrigo, ¿quieres agregar algo? No, respondió por mí, por José Miguel y por ella, está bien. Perfecto. Bien, muy bien. Creo que en este momento hemos concluido la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar la palabra a la licenciada Ámbar Castro. El audio. ¿El audio? Sí, por más veces que he participado en foros de este tipo, siempre me pasa el tema con el mute. Pero bueno, muchísimas gracias, Gina. En nombre del Círculo de Abogados Laboralistas Dominicanos, queremos agradecer una vez más a nuestros expositores, los profesores Rodrigo Azócar y Laura Serrata Asmar, por sus ponencias tan enriquecedoras. Igualmente agradecer a Gina Polanco por su excelente participación como moderadora de nuestro evento esta noche. Por último, pero no menos importante, agradecer a las personas que nos han acompañado en este espacio. Le damos muchas gracias por su tiempo, su apoyo y sus intervenciones que aportaron a la calidad de nuestras discusiones esta noche. Esperemos que hayan disfrutado del espacio, que estén muy bien, que se mantengan saludables en estos tiempos. Muy buenas noches.